la linealización de las entradas, ¿sí? Entonces, este tema es importante, decimos, desde el punto de vista de que por una parte, las entradas del autómata digital son a través de optoaisladores, ¿sí? Y no son precisamente optoaisladores de corriente alterna, sino optoaisladores donde, ¿sí?, el voltaje tiene este comportamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en valores por debajo de 1 voltio, ¿sí?, la medición tiene muy poca linealidad, es más, no tiene repetitividad, o sea, no tiene las condiciones cuando el voltaje de entrada es menor a 1 voltio, inclusive a 1 voltio no, realmente a 0.7 voltios, ¿sí?, que es el voltaje de los internos de los LEDs del optoacoplador. Cuando está por debajo de 0.7, 0.8, la medición no tiene repetitividad y no es constante y es poco lineal. Entonces, por eso hablamos de que a partir de 1 voltio de entrada, entonces el optoaislador hasta un valor más o menos, ¿sí?, de 11 voltios es lineal. De ahí hacia arriba, ahora no es que los optoacopladores hasta 11 voltios sean lineales, sino el arreglo que hicimos electrónico dentro del autómata logra que sea lineal en ese rango entre 1 y 11. Entonces, por eso hablamos de un rango de trabajo entre 1 y 10. Pero, de todas maneras, no es completamente lineal, sobre todo en estos dos extremos. Por eso, una idea fundamental es que si nosotros necesitamos que una medición trabaje muy lineal, debemos linealizar esas entradas, ¿sí? Entonces, hay una forma de linealizar las entradas del autómata, ¿sí? ¿Cuál es? Es la siguiente. Hay una función, o sea, nosotros le podemos asignar a cada entrada un filtro. Una cosa es filtrar la señal, otra cosa es asignar un filtro a una entrada. ¿Qué quiere decir esto? Le estamos diciendo al RTOS, ¿sí?, le estamos diciendo, señor RTOS, usted haga ese filtrado. ¿Y qué hace el RTOS? ¿Sí? El RTOS, cuando nosotros asignamos un filtro a una entrada, pues lo que hacemos es entregarle una tabla, ¿sí?, que tiene los valores de la variable. O sea, ¿cómo así? Si la variable tiene este comportamiento, entonces la tabla con respecto a un eje lineal, entonces tendría los diferentes valores, ¿sí? De manera que, ¿qué ocurre? Que nosotros le entregamos unos valores que con respecto a un eje equidistante, ¿sí?, nos entrega, ¿sí?, cuáles son los valores que tiene la variable. ¿Para qué? Para que como resultado de esto, ¿sí?, como resultado de consultar la tabla, el sistema operativo nos entregue una, ¿sí?, una recta que nos diga, ¿sí?, cuáles son los valores lineales de ella, ¿sí? Para eso el sistema operativo, ¿qué hace? Toma los dos valores, ¿sí?, de la tabla dentro de los que están la medición que se está haciendo y ahí le calcula la recta. O sea, no es que la medición nos entregue un escalón de valores lo suficientemente discretos, no, ella lo que hace es que entre los valores que mide, ¿sí?, nos traza una recta. ¿Para qué? Para que también la medición sea lo más precisa. Entonces, uno le entrega una tabla en la que tiene los valores filtrados. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? La estrategia es que nosotros podemos, para una variable en particular, podemos medir esa variable contra un instrumento patrón y generamos en una tabla los datos que muestra el instrumento patrón. Entonces, esta linealización corresponde a calibrar, pero en lugar de haber calibrado con 2 puntos, ¿sí?, con el método normal que usa el sistema operativo, estamos calibrando, ¿sí?, con un sinnúmero de puntos, ¿sí?, ya con una cantidad grande de puntos, y entre esa cantidad grande de puntos, el sistema operativo va a calcular, ¿sí?, va a calcular la recta. O sea, esa es la linealización. Cuando se asigna un filtro, es asignarle una tabla al sistema operativo para que él, en lugar de usar solo 2 puntos, use un sinnúmero de puntos, ¿sí? Y lo interesante es que quedaría funcionando lo que dice esta tabla más lo que calibremos acá. O sea que yo puedo linealizar una variable con esta tabla y luego, después de tenerla linealizada, la puedo calibrar con este otro método. O sea,
ambos métodos se suman. Uno dice, si no quiero que se sumen, pues si no quiere que se sumen, pone la calibración del autómata 1 a 1, ¿sí? Esa es digamos, esa sería la forma en que no se sumarían, ¿sí? Entonces, un caso muy práctico o donde uno ve muy necesario el uso de estos filtros es cuando trabaja con termistores. ¿Qué tienen de interesante los termistores? Este sensor de temperatura que va desde menos 20 grados centígrados hasta 140 grados centígrados, ¿sí? Se consigue en el comercio en menos de 5.000 pesos. Viene con un cable de metro y tiene un termopozo y trabaja 10K, 10 kiloohmios a 25 grados centígrados. Entonces es un sensor muy cómodo. Para conectarlo al autómata solamente a uno de sus dos terminales le llegamos con el positivo, el otro terminal va a la entrada del autómata y la referencia del autómata va a negativo. Así de sencilla es su conexión, o sea, se conecta directo al autómata programable. Entonces es un sensor muy versátil, de un rango de temperaturas interesante, son bastante precisos, viene con el termopozo de una vez, se usan mucho en aire acondicionado y en refrigeración se usan también. Entonces, el único inconveniente que tiene, ¿cuál es? Que tiene una curva logarítmica, o sea, su resistencia decrece en forma logarítmica. Eso nos da mediciones no lineales. Entonces, uno puede, con un instrumento patrón, mirar un termistor, qué valores le da de acuerdo a las temperaturas, crea uno la tabla y tiene la tabla del filtro. ¿Cómo se usa eso en la práctica? ¿Sí? De trabajo del autómata a iniciar un nuevo programa. Entonces tenemos que esta entrada 0 tiene conectado un termistor y yo quiero tener ya esa variable para utilizarla en mi programa de control, pero tenerla ya linealizada, o sea que no tenga, ¿sí? O inclusive antes de hablar de que tiene un termistor, digamos, la entrada 0 tiene una medición de 1 a 10 voltios, pero aún así quiero que esa medición quede linealizada. Entonces, yo quisiera comparar esa entrada con un valor determinado, ¿sí? Y que ese valor, ¿sí? Esté comparando contra una medición que ya es lineal. Entonces, una forma es que yo puedo en cualquier parte, en cualquier estado o cualquier bloque de maniobras, ¿sí? Del programa, o sea, bien sea en un bloque de maniobras o en un estado, ¿sí? Yo puedo agregar una maniobra, ¿sí? Que sea esta función, ¿sí? Vamos a las funciones, ahí vamos a las entradas y aquí hay una que se llama asignar filtro de linealización. Entonces le doy clic y me dice, asigna un filtro de linealización a un puerto de entrada. O sea, la variable filtrada es consultada en una tabla, dividido entre 32, porque entre 32 porque él coge el valor del rango análogo digital y lo divide entre 32 para buscar el índice de la tabla. Luego él asigna ese filtro, ¿sí? A la variable arc1, ¿sí? Dependiendo de la tabla arc2. Entonces, en este punto digo, si la entrada que vamos a la que le vamos a asignar el filtro va a ser la entrada 0. Y aquí puedo escoger los filtros. Puedo coger un filtro para autoaisladores o uno para termistores. Voy a coger el filtro de autoaislador. O sea, ¿qué es eso? Esto es una tabla que ya fue calculada, ¿sí? Para linealizar la referencia de autoacopladores que trae el autómata. O sea, el autómata programable trae una referencia de autoacopladores que es el TLB 844 y entonces, de acuerdo a la tabla de datos, al datasheet de ese autoaislador, y también a partir de datos experimentales se calculó este filtro. Con haber hecho esto, ya la medición en la entrada 0 ya es lineal, ¿sí? O sea, ya el sistema operativo, esto es una orden que le dice al sistema operativo, esta entrada pásela por el filtro que maneja esta tabla, o sea, va a hacer esa función de que todos los valores que tenga esa tabla los va a considerar para hacer líneas rectas entre los valores de esa tabla. Uno dice, pero es que yo quiero que no trabaje con esos, sino con mi tabla. Entonces le doy clic sobre la tabla, ¿sí? Y puedo escoger una tabla que yo haya creado, ¿sí? Aquí cogí la tabla 1, ¿sí? Ahora, ¿dónde calibro esa tabla? Entonces le doy clic, ¿sí?
y yo vengo y edito las tablas, ¿sí? Y yo puedo crear aquí la tabla, ¿sí? O sea, agregar ítems a la tabla, y puedo ya ponerle para cada ítem qué valores son los que voy midiendo, y con eso habré calibrado la tabla, teniendo en cuenta que el valor que es medido se divide entre 32 para encontrar el indicador los indicadores de la tabla, ¿sí? Si el valor está cuando se divide entre 32 está entre 0 y 1, entonces me toma estos dos valores como x1 y x2 para el escalamiento. Entonces, de esa forma linealiza, o sea, se linealiza a través de tablas. Yo también podría crear una tabla, si digamos este set point, podría yo decir, esto es una tabla, perdón, clic derecho, le doy clic derecho y lo presento como una tabla. Digo, es que es una tabla de 10 valores. Entonces, yo esa tabla la puedo agregar a la tarea, ¿sí? Y puedo decir que entonces, vamos a mirar si me deja linealizar con respecto. Ah, no me deja, no me, una opción pensaba yo que podría ser que me dejara a través del set point, no, a través de tablas enviadas desde el SCADA, no me deja, solamente me deja con tablas que creemos constantes, ¿sí? O con las tablas que ya vienen estándar para los optoaisladores del automata o para termistores. Entonces, esta es la forma de linealizar con una tabla propia o con una de las tablas que vienen para autoacopladores o para termistores. Entonces, de esa forma queda linealizada la variable, ¿sí? Ahora, nosotros podríamos hacerlo con las variables que vienen del SCADA, pero ya usando funciones directamente dentro o sea, usando ya funciones dentro del autómata. ¿Sí? ¿Cuál es la función que nos permite linealizar una variable, pero entonces ya no es asignando un filtro, sino linealizarla directamente? O sea, yo puedo decir, la variable que entra, yo la linealizo y el resultado, voy a llamar aquí monitor la variable lineal. La variable linealizada la tengo, digamos, acá, entonces conecto la tarea a esa variable linealizada, entonces queda que el set point es donde tengo los puntos de linealización de la variable, ¿sí? Que voy a linealizar, digamos que cojamos otra diferente a la entrada 0 que ya estaba linealizada, cojamos la entrada 1, ¿sí? Para que estos cables aquí no queden cruzados, le doy clic derecho a la entrada 1 y subo esa interfaz para que quede arriba. Bueno, entonces la entrada 1 la voy a linealizar a partir de la tabla setPoint 1 hacia esta bar lineal. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Se usa la función de arreglos. Tab find, o sea, buscar un índice en una tabla. Entonces le digo que el índice obtenido, digamos que va a quedar en un acumulador A. La variable de entrada dijimos que queremos que sea entra 1 y la tabla de búsqueda va a ser el set point. Entonces, él me va a buscar allá en esa tabla, ¿sí? Esa variable y me va a entregar el índice. Y luego yo ya puedo con ese índice asignar valores, puede ser a partir de una tabla interna o de otra tabla, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra forma, entonces ya aquí no estamos asignando valores, sino que ya estamos buscando con una tabla, ¿sí? Haciendo una búsqueda y poniendo, aquí dije que el resultado en el acumulador lo puedo poner de una vez en la variable lineal. Yo puedo buscar en una tabla si el valor y él me entrega el índice que es el valor lineal, ¿sí? Ya ubicado en esa tabla. Entonces, así filterLin, o sea, esta función primera que está en esta maniobra, lo que hace es asignarle un filtro a la entrada 0. En cambio, la segunda lo que hace es calcular hacia la variable que se llama bar lineal, calcular con respecto a la entrada 1 cuál es el valor lineal, o sea, linealizar los valores de la entrada 1 y ya en adelante, cuando quiera usar esos valores de la entrada 1 en forma lineal, ya no pregunto por la entrada 1, sino por la variable lineal, ¿sí? Y esa es la que comparo con diferentes valores para hacer el control o construir la lógica que necesite del programa.